Aprovechen para pasarse a... Bueno, en realidad... Que aprovechen a pasarse a Jitsi los que todavía están en el Instagram y no ven bien. Les decía que a la gente de Instagram que aproveche para esta desconexión para sumarse al Jitsi si no ven bien por Instagram. Que ahora recién voy a empezar por acá. Debería habérselos dicho antes. Bueno, pero igual, de todas maneras, ya saben que la próxima de última se suman por Jitsi directamente, porque lo vamos a empezar a hacer así. Y a la vez también lo voy a seguir grabando por Instagram, me parece. Bien. Bueno. Ahí les decía a la gente de Instagram que si tienen mala conexión que aprovechen esta interrupción para probar ahí en el Jitsi. Bueno, quiero usar media hora para el práctico 3 y media hora para el nuevo, para el 5. Entonces, el 3. Como ven, acá en el 3 tenemos a Marx de nuevo. Y entonces la primera pregunta era, según Marx, Brenda, vos lo que preguntás es si este práctico 5 es el último práctico, supongo. Y creo que sí, aunque yo estaba pensando, no sé, si no agregar una actividad última, pero medio como extra y pensando más en nada, en una cosa que encontré del coronavirus y que capaz que sería interesante compartirla, pero ya no tanto como una no como una actividad obligatoria realmente, pero sí por eso. Entonces este 5 sería ya el último. Bien, perdonen si tenían alguna consulta más sobre el 2. Quedamos ahí en realidad. La respuesta del práctico 2, la pregunta 2. No sé a qué te referís, Iliana. Yo ya hablé de eso y le dije que no había mucho problema. Más bien que solo le faltó esto del sentido de pertenencia, pero todo lo demás estaba bastante bien. Está bien, si lo mandan a Hotmail o a Gmail es lo mismo porque a mí me llega igual a la misma casilla, digamos. Pero ahí me fijo. Pasa que la gente que lo manda por mail tiene que tener paciencia porque no lo está mandando por el aula virtual como corresponde. Entonces, si lo mandan al mail, sepan que yo no les voy a contestar inmediatamente porque yo no suelo darle mucha atención al mail. Ese es el tema. Pero si lo mandaron, no tendría que haber razón para la que no me llegue. No existe
la posibilidad de que no llegue un mail, creo yo. Si llega, lo que pasa es que puede ir a la casilla de spam. Pero bueno, hoy me voy a fijar y ahí les digo lo recibí, ¿sí? Pero traten de mandarlo como corresponde dentro de las fechas esas que estipulamos. Y si no llegan, avísenme y extendemos la fecha, que no es nada del otro mundo. Bueno, quiero avanzar con el 3. Si quedó algo pendiente, yo ya lo dije, creo, en esta clase. Jessica es un poco demandante, me da la impresión. Y como dije antes, si se te corta acá el Instagram, podés ir al Jitsi. Y si además que se corta, no lo puedo solucionar. Bueno, según Marx, ¿qué son los burgueses y los proletarios? Dice la primera del trabajo 3, porque sería una relación de explotación. El trabajo práctico número 3. Nosotros ya habíamos repasado bastante esto de que eran los burgueses y los proletarios. Como lo dije recién, los burgueses son los propietarios, los dueños de los medios de producción, y los proletarios solo tienen su fuerza de trabajo. Y eso creo que la mayoría ya lo entendió bastante bien. ¿Y por qué sería una relación de explotación? Ahí está la parte más complicada, que es que ahí en esa respuesta sí o sí, para mí, tiene que aparecer el concepto de plusvalía. Eso es lo que sí o sí debería aparecer en esa respuesta. ¿Por qué sería una relación de explotación? Entonces, el título, que no es la respuesta sola, pero el título sería la cuestión de la plusvalía. Que entonces ahí ustedes tendrían que explicar un poquito qué es esa plusvalía. Porque esa es la cuestión fundamental para Marx. No que los burgueses sean ricos y los otros sean pobres. No es por eso que es una relación de explotación. Explotación quiere decir acá, piensen en explosión, pero explotación significa que que me estoy aprovechando del trabajo que hace una persona y que lo estoy haciendo trabajar más de lo que debería, por ejemplo. La explotación se usa también para hablar del campo, de explotar el campo para producir soja o arroz o lo que sea. Yo estoy haciendo algo trabajar intensamente para que produzca algo. Entonces, los burgueses hacen trabajar intensamente a los proletarios para que generen productos, para que generen riqueza, porque esos productos son la riqueza. Ahora, en este momento de cuarentena, donde la gente no está pudiendo ir a trabajar, justamente se pone en juego esa cuestión de que no hay generación de riqueza porque no hay trabajo. ¿Por qué es de explotación? Porque el proletario se queda con la plusvalía, que sería ese trabajo extra que hace el trabajador y que en realidad el burgués no le paga. Porque el burgués le paga un salario, pero en realidad el trabajador produce más riqueza. Que le paga es mínimo y es menor a las riquezas que produce el proletario, ¿sí? Es complicado.
Em, a ver. No se puede grabar la pantalla con esta. No se podía porque no estaba seguro. A mí no me figura la opción de grabar. Después habría que buscar mejor porque yo creo que tiene que haber la posibilidad de grabar. Lo tenemos que buscar mejor acá en Jitsi. Pero en realidad, nada. Yo ahora lo estoy grabando en Instagram como lo hicimos siempre. Y además que queda guardado. Pero yo estoy en Instagram a la vez. Estoy en las dos cosas. Claro, plusvalía es lo que los trabajadores generan y los burgueses, porque, digamos, los trabajadores generan una cierta riqueza, podríamos decir, ¿sí? Porque ellos producen unos productos que después se venden por un dinero. Entonces, todo eso que producen yo lo puedo cuantificar en capital, en dinero. Los burgueses, por esa producción, le van a pagar un salario al trabajador, ¿sí? Esto aplica para el siglo XIX, pero también para ahora, ¿sí? No piensen que esto es algo de allá lejos y hace tiempo. Esto es así ahora. Entonces, los trabajadores producen una riqueza. A cambio de esa producción, los burgueses solamente le van a dar un salario mínimo a ese trabajador. O le van a dar un pedacito de un salario. Pero en realidad ese trabajador produjo más riqueza de la que le están pagando. Y ese margen, esa diferencia entre la riqueza que produjo y el salario que recibe, esa es la plusvalía, que es lo que se queda el burgués, y que serían las ganancias, las mal llamadas ganancias del burgués. ¿Sí? Ok, Débora. Bueno. Claro, ingresen por el link que les comparten, no se compliquen la vida, porque además no sé si se puede buscar, no sé. Bueno, voy a cerrar el 2 así no me confundo. Eso es la 1. Describir las estratificaciones económicas y no económicas que propone Weber. Yo creo que las no económicas son clarísimas porque eran esto del estatus y la política. Yo creo que eso es clarísimo en Weber. Pero por ahí lo que no les quedaba claro es lo de las estratificaciones económicas. Porque para Weber la estratificación económica de decir burgueses y proletarios no le parece mal a Weber, ¿sí? La estratificación económica de esa manera, en base a la propiedad, porque unos tienen y los otros no tienen, no está mal. Después se pueden hacer otras estratificaciones económicas en base a los que tienen y los que no tienen otras cosas. Y eso es lo que plantea Weber, que no solamente está la propiedad de los medios de producción para poder establecer diferencias sociales, sino que también está la propiedad de títulos educativos. El título de primario, de secundario, de terciario, de universitario, ¿sí? De posgrado, todo eso va generando estratificaciones económicas. Y entonces esas serían las otras dos estratificaciones económicas que propone Weber.
la estrictamente económica de la propiedad y la económica de la educación, del nivel educativo. Esas serían. Y que en definitiva entonces serían 4 formas de estratificación. Y estratificación, yo les dije que los estratos, esto de los estratos es una metáfora de la geología, que en definitiva se le llama en geología estratos a esas capas de tierra que se ven que se ve en un cerro, por ejemplo, o en un pedazo de tierra cuando está cortado. Se ven como distintas liñitas de sedimentos que se fueron agregando a través de miles de años. ¿Ubican lo que digo? Para mí esto es muy patente cuando voy a Caleta Olivia, que en todo ese camino, en la bajada de los Palitos, toda esa cuestión, ahí se ven en los cerros esos bien grandes, cómo se notan las capas de tierra que se fueron acumulando a lo largo de los años. Y eso los geólogos lo llaman estratos. Pero en sociología sirve de metáfora para pensar cómo la sociedad está dividida en distintas capas. De hecho, a veces se dice capas sociales. Y es en definitiva que va a haber gente que está más abajo y va a haber gente que está más arriba, y que hay unas separaciones entre unos grupos sociales y otros. Y que generalmente esas separaciones son jerárquicas. Eso quiere decir que hay unos que están arriba y otros que están abajo. Y unos van a ser los dominantes, los de arriba, y otros van a ser dominados, los de abajo. Eso es estratificación. Es clasificación social, digamos. Otra forma de decir estratificación es clasificación. Y por eso decimos que hay clases sociales. Uno puede, pero además no necesito yo que ese grupo de gente se identifique como proletario. Yo si voy y le pregunto a un proletario si es proletario, me va a decir no, yo soy de Boca, por ejemplo. O yo soy albañil, pero no se va a identificar como proletario. Yo, como investigador social, sí lo agrupo a él, más allá de lo que él me diga, como proletario. Porque si es, por ejemplo, no sé, si trabaja en una fábrica textil, yo ya sé que es proletario. Bueno, espero que me vayan entendiendo. La 3 dice caracterizar, siguiendo a Giddens, a la clase alta, media, obrera e infraclase. Y acá esto es bastante sencillo. Por ahí el desafío es poder ustedes elaborarlo con sus propias palabras, sintetizando la información, pero tampoco sintetizando demasiado, no poniendo dentro de lo posible palabras sueltas, sino redactar párrafos. Y creo que esta diferencia es bastante entendible porque, ustedes están familiarizados desde el sentido común con esta clasificación, además. Pero, bueno, ahí la cuestión era poder definirlo con más precisión. No sé si ustedes, por eso, si tienen alguna duda todavía sobre este práctico, me avisen. 4. Siguiendo a Arellano, que son las empresas transnacionales y que tienen que ver con la salud. Desarrollar un ejemplo. Y esto, yo, dentro de lo que vi, estaba bastante bien. Entonces, que esas empresas generalmente surgen de algún país, pero eventualmente se vuelven transnacionales porque tienen filiales en distintos países del mundo. Y porque además pasan de ser la propiedad, esa empresa, la propiedad de un señor alemán o de un grupo de señores alemanes, a cotizarse en la bolsa. Entonces ahí en la bolsa participa todo el mundo. Entonces hay capitales de distintas partes del mundo. Además, o sea, no solo la empresa tiene filiales
en distintas partes del mundo. Por ejemplo, Ford es una empresa transnacional porque tiene filiales en casi todo el mundo. Estas concesionarias que hay acá de Ford, en algún punto son propiedad de Ford, de la gran empresa. Pero no solo eso, sino que el capital con que cuenta esa empresa para producir sus decisiones y acciones es también internacional. ¿Qué tiene que ver con la salud esas empresas transnacionales? Bueno, porque hay empresas transnacionales que están metidas en la cuestión de la salud y que podríamos llamar por eso en el negocio de la salud. Que el desarrollo del sistema de salud en todo el mundo implica que haya muchas empresas que producen medicamentos o instrumentos, herramientas necesarias para llevar a cabo tareas ahí en ese espacio, ¿no? Básicamente eso, todos esos objetos que son necesarios e incluso algunos servicios de salud. Entonces tenemos como esas tres cosas. Los laboratorios, los que producen maquinaria médica y los que ofrecen servicios médicos. Y todas esas tres rubros ahí seguro que hay empresas transnacionales. Y ustedes simplemente tenían que elegir un ejemplo. Por ahí lo más conocido son las empresas de medicamentos. Que ahora, si ustedes se fijan en este tema de desarrollar la vacuna del coronavirus, hay varias empresas transnacionales que están detrás de eso, que están tratando de desarrollarla. Por ejemplo, creo que Johnson & Johnson es una. Que si ustedes se fijan hay un montón de productos que si bien tienen, no sé, mi shampoo, creo que ponele que se llama Head and Shoulders, pero en realidad el dueño es Johnson & Johnson. Y así con un montón de cosas. Entonces nada, era buscar un ejemplo y entonces eso sería que no me pongan Johnson & Johnson, sino, por ejemplo, la compañía Johnson & Johnson que se fundó en tal lugar, pero a partir de tal momento es una empresa transnacional que está ocupada de producir esto y esto y esto, ¿sí? No solamente decir Johnson & Johnson. Porque la verdad que yo ahí no sé hasta qué punto desarrollar el ejemplo. Bueno, no me están diciendo nada. Capaz que ya todos se durmieron. Bueno. Siguiendo a Arellano y otros, ¿por qué el neoliberalismo sería un enemigo de la salud? Bien. Ahí hay alguien que se está escuchando. No sé si quiere decir una pregunta o qué. A ver. Y no sé hace cuánto que están con la mano acá parada en Jitsi, Judith Hernández y Débora Vargas. No sé si quieren decir algo. Porque por ahí lo escribieron acá al costado. Si quieren decir algo, desactiven sus micrófonos y cuéntenme. Ok, entonces Pau, desactiva tu micrófono o sea, actívalo en realidad. Y decime, acá en el Jitsi, para los que no entraron todavía, hay un sistema de manitos para que se activen los micrófonos.
porque si se activan todos juntos, sí o sí hay mucho ruido. Pau, ¿me escuchás? Hola, profe. Sí. Somos Paola y Darío. Bien. ¿Sabe qué? Quería consultarle, ¿vio? ¿Te Nosotros llamás nos pasamos Paolo? Perdón. del día 20 que tenías que mandarle el trabajo práctico número 4 Ajá. y lo mandamos a tu correo. Sí. Se nos pasó los minutos y bueno, cuando nos dimos cuenta eran 18 minutos, ya era el 21. Está bien. ¿Tiene validez todavía ese trabajo Sí, práctico? está bien. ¿Lo perdimos? Sí, ¿Tenemos sí. que rehacerlo? No, está bien. No, por eso. Hay varios que me lo entregaron por mail. Al 4 sobre todo. Capaz que hay alguno del 3 también. Pero yo se los corrijo. Lo que pasa es que cuando los recibo, por ahí me olvido de ponerles que lo recibí. Pero bueno, ahora yo me voy a poner entre hoy y mañana, los reviso y les pongo si los recibí o no. Y lo vamos a corregir normal, porque además yo sé que la mayoría lo entrega por mail porque le faltó ahí un ratito más para guardarlo. Y además eso... Claro, nosotros nos pasamos. Es la primera vez que nos pasa con un trabajo, ese se me hizo muy complicado. Sí, Se nos pasó 18 minutos. está bien. Sí, está bien. Por eso no hay problema. Por eso digo que generalmente es porque le faltó un poquito ahí. Incluso si le faltan algunos días no pasa nada. Porque es todo complicado. Bueno, Yo la fecha de final que les pongo es para que ustedes no se cuelguen y no lo dejen para después. Sino que sepan que esa es la última fecha, que después si no lo pueden mandar por mail, pero que nos manejemos como en eso el límite. ¿Sí? Buenísimo. No sé si alguien... Gracias, profe. De nada. No sé si alguien Y más... gracias por todos los métodos que usa para darnos clases. Ah, sí. Muchas gracias. No, de nada. No sé si Débora Vargas querés decir algo. Porque veo esta mano levantada. Si querés decir algo, tenés que activar tu micrófono. Bueno, sigo. Es que mi duda, profesor, era Sí. con respecto al otro TP anterior. Al 2. Sí. Bueno, Espere que lo busco porque lo tengo. Lo cerré. Ahora lo busco. En lo que lo busco. Yo sigo. fue el aviso. bueno, Abrí el dale. TP y abrí el 3. Dale. Entonces, ¿a dónde estábamos? Voy a compartir la pantalla. Así. Siguiendo... No, estábamos en la quinta, me parece. Siguiendo a Arellano y otros, ¿por qué el neoliberalismo sería un enemigo de la salud? ¿Qué hizo ahí? ¿Qué cosas? Y bueno, y esto también de nuevo era fácil porque nosotros ya venimos viendo qué es el neoliberalismo. Vimos en el práctico anterior las consecuencias para el sistema de salud argentino y en definitiva ahí ya se veía cuáles eran esas dificultades. Solo que acá lo podíamos ver a través de otro texto. Pero en definitiva iba más o menos en la misma dirección. Lo que produce el neoliberalismo, como lo dijeron todos, es, primero y principal, propone un achicamiento del Estado. Como que el neoliberalismo denuncia al estado de bienestar de haberse agrandado demasiado y ocupar demasiado y generar mucho gasto
estatal, que después ese Estado no tiene manera de cómo recuperar dinero para poder gastarlo en tanto. ¿Sí? Ese es el problema de que el Estado sea demasiado grande. Y entonces lo que propone es directamente achicarse, recortar todo para que el Estado no tenga pérdidas, digamos. Pero en este plan de que no tenga pérdidas, directamente el neoliberalismo lo que hace es que no tenga gastos, que no tenga inversión también, porque se habla del gasto social en vez de pensar en una inversión social en los ciudadanos, que nosotros veíamos que eso hacía el estado de bienestar, de invertir en los ciudadanos como seres humanos, en entender la educación y la salud como derechos de todas las personas. El neoliberalismo dice, bueno, en realidad el mercado, las empresas pueden proveer todo eso sin necesidad de que se meta el Estado. Entonces ahí aparece la privatización de empresas del Estado. Eran empresas del Estado que ahora pasan a manos de privados, de empresarios de distinta clase. Y entonces el Estado deja de gastar o de invertir, también podemos pensar, en el sistema de salud. Porque además el neoliberalismo, no solo como Estado, sino como una doctrina que en realidad también le pertenece a los empresarios, está pensando en una maximización de las ganancias, sobre todo. Y entonces a veces se pierden algunas cuestiones éticas de lo que está bien y de lo que está mal para la gran mayoría, para el público. Y en definitiva, si a una empresa le interesa vender su pastilla anticonceptiva, a la empresa no le interesa mucho si esa pastilla es necesaria. La empresa necesita venderla para tener ganancias. No se hace la pregunta de si es necesaria o no. Si es buena para la gente. Sí, obviamente, y con presión del Estado y del público, estas empresas van a ir controlando la calidad de sus productos para que sus productos no hagan daño, que esa es otra cuestión. Pero digamos, para el mundo empresario, y que actualmente todo ese mundo empresario es neoliberal, su preocupación fundamental es la ganancia y no tanto el progreso de la humanidad realmente. Entonces por eso se pone ahí como enemigo de la salud. Por último, sobre Schwartz, ¿por qué la ética del cuidado se relaciona con lo femenino? Y acá, por ahí, hay un poquito de confusión a veces. Porque lo que plantea la autora es una visión tradicional sobre lo femenino, de que tradicionalmente se relacionó a lo femenino con el cuidado. Porque supuestamente el cuidado es una tarea de las mujeres y por eso es una tarea femenina, que no es lo mismo lo femenino y las mujeres. Esto de cuidar, de dar de comer, de acostar a alguien, de lavarle la ropa, de limpiarle la casa, de atenderlo si está enfermo, de preocuparse por su ausencia, todas esas eran tareas de las mujeres. Pero así fue tradicionalmente, y cuando decimos tradicionalmente no decimos naturalmente, para nada. Y esto tiene que quedar claro, porque la autora no está diciendo que esto es natural. La autora dice que justamente esto es cultural, que es histórico, que es algo que fueron creando los seres humanos a lo largo de su historia.
y que a lo largo de su historia eso a veces fue cambiando y algunas mujeres ocuparon otros lugares que no fueron necesariamente el de cuidar. Pero a lo largo del tiempo así se va estableciendo. Pero no es algo natural, porque hay otros animales donde las tareas están divididas de otra manera. Ustedes saben esto, la historia del pingüino macho que se turna con la hembra para cuidar a la cría. Entonces, en la naturaleza hay distintas formas de cuidado. No siempre es la madre la que se ocupa del cuidado. En otros animales, las crías son criadas justamente por muchas otras madres o incluso otras hembras solteras, pero no solamente por la madre individual, o por grupos de mujeres y varones, de machos y hembras, ¿sí? Eso era lo más importante. Y quiero, aunque sea, leer el último práctico que ustedes ya lo tienen ahí subido. Cualquier cosa, seguimos el lunes, seguimos trabajando con este práctico 5. También podemos, si ustedes después de esta clase se les ocurren más dudas sobre el 2 y el 3, las plantean el lunes, porque ya nos va quedando poco tiempo. Cuando lo desaprueban, sí lo tienen que rehacer, pero hasta el momento yo no sé, capaz que ahora la profesora subió las notas del 3, pero hasta el momento no había desaprobados. Pero sí, cuando se desaprueba hay que volver a hacerlo. Se desaprueba con 3 para abajo. A ver, bueno, entonces el 5, ¿no? Que se llama Sociología de la Enfermería. Los textos, como les dije, eran Burgos, Ortega y Ramaciotti, y ahora les agregué este de Siles, que es muy cortito. Entonces se va a entregar el 3 de junio, que será el... ¿Digo bien? ¿3 de junio? Sí, que es el miércoles de la semana que viene. A partir de esa fecha, hasta el 10 de junio se entrega, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Que el 3 de junio en realidad sería el primer día de entrega. Lo puse para que en realidad no puedan entregarlo antes del 3. Lo entregan a partir del 3. Hasta el 10 de junio, que es una semana. Son 7 días ahí en el medio. Bueno, bueno, acá como ya en otro caso lo hicimos, yo les indico también de cuál es el texto que tienen que seguir para responder la pregunta. La pregunta nunca se responde en base a la nada y al aire. Siempre vamos a tener de inspiración algún texto concreto que hay que leer. Entonces, siguiendo el de Burgos y Paravich, definir qué es una profesión, por qué la enfermería sería una profesión. Acá tenemos una consigna que tiene como 2 partes. Primero, entonces, ¿qué es una definición? Perdón, ¿qué es una profesión? Definir qué es una profesión. Y después explicar entonces por qué la enfermería entonces sería una profesión. ¿Por qué cumple con eso que supuestamente son los requisitos para pensar en que algo sea una profesión? La segunda, ¿qué características tienen los cuidados de salud antes de la profesionalización de la enfermería? ¿Qué características tenían los cuidados de salud antes de la profesionalización de la enfermería? Y esto apunta un poco a esa historia del cuidado,
qué es lo que había antes de la enfermería en realidad, ¿sí? Antes de que la enfermería sea una profesión. Por eso apuntamos a qué es lo que había antes de Florence Nightingale. Pero no hace falta tampoco escribir 3 hojas, sino uno o 2 párrafos de 3 o 4 líneas, ¿sí? Después, siguiendo este texto nuevo de Siles, ¿por qué habría un olvido histórico respecto de la enfermería? Ustedes van a ver que ahí en ese texto les va a hablar de que la disciplina histórica, pero también la antropología, se olvidaron de la historia de los cuidados, de esa tarea. Entonces ustedes fíjense por qué habría un olvido histórico con relación a la enfermería. Y va a tener que ver con los cuidados y con lo femenino, de nuevo. Después, no, con 4 se aprueba el práctico. Siguiendo el texto de Ramazzotti y Valobra, la cuarta, ¿cuándo y cómo se produjo la feminización de la enfermería en Argentina? Y esto lo repasamos en el teórico, ¿sí? Fíjense ahí, pero en definitiva esto está desarrollado en ese texto de Ramazzotti y Valobra, que yo les dije que es un poquito largo y un poquito complicado, pero es al que más le tenían que dedicar trabajo. Después la 5, que va a ser tal vez la más complicada de todas, que sería el dilema Nightingale, ¿sí? Un dilema es una situación donde, por ejemplo, yo tengo 2 opciones, pero las 2 opciones tienen algo bueno y algo malo. Entonces es como, si voy para allá, la voy a arruinar de esta manera, y si voy para allá, la voy a arruinar de otra manera. Pero no hay manera de escapar de esas 2 opciones. Eso es un dilema. Explicado mal por mí. Ustedes después lo googlean, qué es un dilema, y tratan de entenderlo mejor. Entonces, lo que van a plantear las autoras es que habría una de estas situaciones con respecto a Florence Nightingale, que la propuesta de feminización de la enfermería que pertenece a Florence Nightingale tiene algo de que nos encierra ahí en un problema. Bien. Y ella antes va a hablar del dilema, es un apellido muy complicado, pero es de una de las primeras feministas, de las sufragistas. Creo que es Woolburton. Ahí lo voy a buscar a ver. Bueno, el mensaje al campus lo mandaste ahora, supongo. Acá dice Liana el neoliberalismo, digamos, o el Estado neoliberal, pero no el neoliberal, es el enemigo de la salud por el achicamiento del Estado que propone el neoliberalismo, ¿sí? No achicamiento de ganancias. Hay un... a ver, porque al cobrar más importancia el Estado y al meterse el Estado en ciertos negocios, le saca margen a esos empresarios de cosechar ganancias, digamos. No sé si a eso te referís.
Bueno, lo voy a revisar entonces, Pau. A ver, ahora lo anoto. ¿Cómo es tu nombre? ¿O quién lo mandó? Bueno, después me fijo en el campus, a ver. En relación al práctico 3. Ok. Bueno. Esto del... Y acá me había quedado con que al principio del texto las autoras le van a hablar del dilema, creo que es Wollstonecraft. Se ve que no. Wollstonecraft. Sí. Que es una de las primeras feministas, Mary Wollstonecraft. ¿Cuál sería el dilema Wollstonecraft? Es un dilema que se produce ahí dentro del feminismo. Entonces las autoras van a tomar ese dilema y lo van a traducir al campo de la enfermería, que es lo que pasa en la enfermería, que se plantea ese dilema. Ustedes traten de descifrarlo. No es fácil, pero hagan el esfuerzo y después si no lo revisamos. Yo no quiero que me hablen entonces en la 5 del dilema Wollstonecraft, sino del dilema Nightingale, al que se van a referir más bien al final las autoras. Que son historiadoras argentinas. Siguiendo el texto de Ortega, que también es argentino y es bastante joven, y que se especializa en estudios sociales sobre la enfermería. La 6. Definir los siguientes conceptos brevemente, ¿sí? Como un diccionario, como un glosario. ¿Qué sería la violencia laboral? Que eso lo van a encontrar en el texto de Ortega. ¿Qué es el estigma? Algo de eso lo van a encontrar en el texto de Ortega, pero yo creo que lo van a tener que buscar por otro lado. Busquen, en definitiva, estigma social, porque yo no estoy pidiéndoles que me hablen de los estigmas de Jesús, no sé. A ver. Porque lo primero que les dice el diccionario es una marca o señal en el cuerpo, especialmente la impuesta por un hierro candente como signo de esclavitud. Bueno, por supuesto que no estamos hablando de eso. O una marca o señal sobrenatural que aparece en el cuerpo de algunos santos que es signo de su participación en la pasión de Jesús. Tampoco. De hecho, la que nosotros estamos pensando es más bien la tercera que aparece acá, que es una señal no física, y por eso acá abajo dice estigma social, no física que constituye una deshonra para alguien y que provoca rechazo social. ¿Sí? Más bien apuntamos a esto como estigma. Van a ver que hay un autor que se llama Goffman que escribió bastante sobre el estigma y de hecho ahora se está hablando del estigma del coronavirus, sobre todo para pensar en las consecuencias sociales y psicológicas del virus. No tanto las biológicas. Y después, ¿qué significa esto de la sigla LGBT? ¿Sí? Por lo menos, ¿qué significa cada una de las letras? Pero un poquito más también, ¿no? Un párrafo por cada una, no una oración. Explicar por qué las orientaciones sexuales no hegemónicas serían un factor de vulnerabilidad estructural. ¿Por qué las orientaciones sexuales no hegemónicas, que en definitiva orientaciones sexuales no hegemónicas serían las que pertenecen a este grupo LGBT, ¿sí? ¿Por qué
pertenecer a ese colectivo LGBT sería un factor de vulnerabilidad estructural. ¿Sí? ¿Por qué pertenecer a ese colectivo me expone a la vulnerabilidad social, en definitiva? 8. ¿Cómo caracteriza al trabajo en enfermería el autor? El autor es Ortega. ¿Cómo caracteriza el trabajo? Y van a ver que hay como 2 secciones en las que es bastante explícito con las características de ese trabajo en enfermería. ¿Sí? Porque más arriba vimos las características de la profesión. Lo que ahora vamos a ver acá es cuáles son las características del trabajo, no tanto de la profesión. Más pensándolo como trabajo a la enfermería, según este autor. Esto yo creo que es bastante sencillo. Es bastante sencillo el práctico. Lo más difícil y por lo tanto a lo que más le tienen que prestar tiempo y atención va a ser explicar esto del dilema Nightingale, nada más. Bueno, y a elaborar bien todo lo demás. No copiar y pegar, tratar de elaborarlo ustedes con sus propias palabras y demás. A ver, voy a ver si hay alguna consulta por acá. Me parece que no. Por Instagram no. Ya saben, la próxima intenten entrar al Jitsi primero y después, si no les funciona, prueban con el Instagram para la clase del lunes. Que también vamos a intentar hacerlo así porque me parece que anduvo. No sé si se escucha bien. Acá la última vez que pregunté me dijeron que se escuchaba bien. En el punto 6 se podría buscar en el diccionario o transcribir lo que significaría letra por letra. Por eso, sí, lo buscan en el diccionario. Está bien. Sí, pero que no sea una respuesta de una oración. Sí, se escucha bien, me dicen acá. Y anda mejor que el Instagram. Porque además yo por el Jitsi les puedo mostrar con más claridad las consignas y demás. Porque yo les comparto mi pantalla. Entonces ustedes ven lo que ven. Ven lo que yo veo, quiero decir. Eso. Después, Débora, al final no me acuerdo si... Estaba esperando a que termine de explicarlo. Ah, ok. Que mi duda era con respecto al punto 4 del TP2. Ajá. Porque, o sea, con mis compañeros lo realizamos, pero a mí me quedó la duda de la relación en realidad. O sea, es como que lo hicimos, pero yo estoy ahí en una duda de no sé bien la relación que pueden tener. Del Estado y el gobierno. Sí. Bueno. Esa era mi duda. Esa es mi duda personal en realidad. Sí, sí. Yo te diría que apaga tu micrófono. Y después, si me querés preguntar algo más, lo abrís de nuevo. Porque hace eco y se escucha mal. Bueno, yo diría que en primer lugar revises lo que dijimos. Porque yo creo que ahí estuvieron los puntos. Capaz, no sé si no escuchaste esa parte o no fue suficiente lo que dije. De que ya nos queda poco tiempo. De que en definitiva ahí en esa relación es más bien apuntar a que obviamente no son lo mismo y de alguna manera a lo que se apuntaba era a describir un poquito mejor al gobierno, no tanto al Estado, ¿sí? Porque algunos me volvieron a poner una definición de Estado y eso ya aparecía en el punto 2. Para mí en el 4 era secundario porque lo principal era decir que el gobierno es más efímero en el tiempo
o por lo menos su duración es más acotada que la duración del Estado, que ya tiene miles de años y sigue y sigue y sigue. Y esto es lo que yo te repito lo que dije antes. Después, que el gobierno es una parte del Estado. Esa relación tienen, que el gobierno está dentro del Estado. Y su particularidad es que es el que guía al Estado, el que le da una dirección. Y creo que esos eran los 3 puntos centrales que tenían para mí que aparecer en la respuesta. Y esa es la relación que tienen, que el gobierno es la guía del Estado. ¿Sí? Esa es la relación fundamental que tienen. Sí, para sintetizarlo tremendamente, esa sería la relación fundamental. No sé, espero no estar olvidándome de otra cosa. Bien, no sé si te respondí, o si vos tenías dudas sobre algo más. No, sí. Es que yo me había quedado con la idea de que usted dijo en unos vivos anteriores con respecto al Estado, que había dicho que dentro del Estado estaba el gobierno y adentro del gobierno había otra cosa más. Eso sí, hasta ahí me había quedado claro, pero cuando fui a leer, quedé como, no, pero ya me quedó más claro. Bien. Que el gobierno es parte del Estado, que está dentro del Estado. Y que el Estado es una institución como mucho más gigante y que duró mucho tiempo, está durando mucho tiempo. Pues, como vimos en aquel entonces, desde los estados antiguos ya hay Estado. Lo que va cambiando es la forma de gobierno. El gobierno puede ir cambiando, pero el Estado siempre va a permanecer. Sí, o por lo menos hasta ahora. No sabemos en el futuro. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, bien. Si hay algo más, lo vemos el lunes, ¿sí? No se desesperen. A ver, quiero ver si la profe subió las notas. Porque no entiendo bien de qué me hablan. No, me parece que no. Pero bueno, en breve les vamos a subir notas del 3, ¿sí? Yo voy muy lento con la corrección. La profe ya avanzó con la mitad de los prácticos 3. Pero bueno. Bueno, nos vemos. Ahí ya se me corta el Instagram. Nos vemos el lunes. Que de nuevo les voy a pasar un link de Jitsi y ustedes traten de hacer, los que no lo hicieron todavía, de hacer el experimento de conectarse por ahí primero, y después si no les funciona pasan al Instagram. Yo igual lo voy a grabar por Instagram y quedará grabado. Bueno, nos vemos.